Timoteo inicia de la siguiente manera, como pueden ver en la diapositiva. Paulos, apóstolos, insu Christu, cat epitagin, theu, sorit, sotiros, imon, que kiriu, insuo Christu, tis, elpidos, imon. Es la forma correcta de leer del griego, y espero en el Señor podamos también continuar con la lectura como este grupo de griego que tenemos. ¿Sí? Entonces, hemos leído respetando algunos diptongos, a pesar del frío. Entonces, esta es la lectura, hermanos, del versículo 1 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Es importante entender, antes de continuar, qué es una aposición, porque en el versículo 1 de 1 Timoteo existen aposiciones, y si nosotros no entendemos gramaticalmente qué es una aposición, entonces tendremos una dificultad. Y esa dificultad nos llevará a no entender el texto en su forma sintáctica. En este sentido, ¿qué es aposición? La aposición, hermanos, es una palabra o un sintagma, un conjunto de palabras nominal que explica o especifica al nombre, o sea, al sustantivo. Este sintagma o esta palabra llamada aposición puede ser también otro sustantivo. Vale decir que hay dos aposiciones, una explicativa y otra especificativa. Vale decir que una explica una palabra, un sustantivo, y la otra especifica. Es distinto, ¿verdad? Explica a especificar. Es distinto a explicar. Entonces, en pocas palabras, la posición lo que hace es, puede explicar o puede especificar una cierta palabra, como veremos a continuación. Pues la idea es que tú tengas en mente esto. ¿Qué es esa posición? Es la que explica o especifica, perdón, el nombre. Veamos entonces. Ya leímos 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Ahora, quiero que ustedes mismos puedan notar cómo es la diagramación del versículo 1. Ponemos la línea como normalmente diagramamos. Ustedes saben que la línea horizontal es la base, la que está acá. Dos líneas, como hemos aprendido en griego básico, una que corta y la otra que acaba en esa misma línea. Esa es la base. El pronombre ego, que es el pronombre personal, que se traduce yo, ego, yo. De acá viene la palabra ególatra, porque se traduce yo. El ególatra es el que se idolatra a sí mismo. Él mismo es su ídolo, ¿verdad? La primera palabra implícita que podemos ver en 1 Timoteo es justamente esto, ego. Por ello lo pongo entre paréntesis, porque no está en el texto original de forma explícita, está de forma implícita. ¿Cómo yo sé eso? Por el verbo. ¿Ok? El verbo, y esta es la parte más difícil, hermanos, cuando tú estás diagramando un libro de la Biblia, en el versículo 1, el verbo el cual aparece ahí es la palabra griega garrafo, o en nuestro español la palabra escribir.
Entonces aquí dice, yo escribo. La pregunta es, ¿qué escribes tú? Y de esa manera hallamos el complemento directo. El sujeto siempre se halla con la pregunta, ¿quién escribe? La respuesta es yo, en este caso Pablo, el apóstol. Pero para hallar el complemento directo se pregunta, ¿quién? ¿A quién escribes? ¿O qué escribes? ¿Qué escribes? Y la respuesta es la siguiente. ¿Qué escribes? Y nos va a dar la respuesta. Si ustedes se fijan, a este lado, donde voy a poner la flecha, entra el complemento directo. Es lo que hemos aprendido en griego básico, ¿verdad? Epistolón. ¿Qué escribes? Una epístola, una carta. A eso se refiere epistolón y tiene que estar en acusativo, obviamente. Entonces, ¿quién escribe? Yo, en este caso Pablo. ¿Qué escribe? Una epístola. Si ustedes, hermanos, se dan cuenta, ambos, en este caso las tres palabras, tanto el sujeto como el verbo y el complemento directo están entre paréntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que estas tres palabras están de forma implícita en el texto, mas no de forma explícita. Y al momento yo de interpretar el texto y al momento yo de eh, explicar el texto, voy a hacer mención de aquello. Y ustedes como estudiantes de griego avanzado ya deben conocer esta didáctica, esta forma de diagramar. ¿Ok? En ese sentido, hermanos, es que esta primera oración es importante. Y aquí viene lo que se llama la posición, lo que hemos ido definiendo hace un instante, ¿verdad? Es el que especifica o explica a un sustantivo, a un nombre en oración. Miren, ¿y cómo se diagrama una posición? Una línea así, como ustedes pueden ver, cortamos esa línea y ponemos una otra línea transversal. Pablo. ¿Quién es ese yo que escribe esa epístola? Obviamente es Pablo, lo que habíamos dicho. Y así empieza la epístola primera Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, etcétera. Pero cuando yo veo la epístola primera Timoteo, yo me pregunto, Pablo, pero ¿qué hace Pablo? ¿Cuál es la acción que Pablo hace? Y la acción que Pablo hace es escribir. Pablo, grafo, Paulos, grafo, Pablo escribe ¿qué? Una epístola. ¿Cuál es la posición en este caso? Pablo. ¿Qué es una posición? Aquel que especifica o muchas veces explica a un sustantivo o a un nombre, como en este caso, en un pronombre, ego. ¿Quién es ese ego? Yo, Pablo. Pero además, ese ego, ese Pablo, es apóstol. Fíjate, otra posición. Apóstol. ¿De quién? Preguntaría alguien. Y Pablo respondería, única y exclusivamente con un genitivo posesivo del Señor Jesucristo. In sua Christu, apóstolos in sua Christu, solo y únicamente del Señor Jesucristo. De nadie más soy apóstol, soy enviado. Pero además, Pablo quiere añadir lo siguiente. Cata epitagín. ¿Qué dice el texto? Por la voluntad o por el deseo
o por el propósito de Dios, nuestro Salvador, y es otra posición, el pronombre nuestro, y de el Señor, otra posición, y del Señor Jesucristo, quien nos llamó. Y así es como finaliza el texto, el versículo 1 específicamente. Entonces, hermanos, ¿dónde está la clave? La clave para diagramar una epístola, una carta en el Nuevo Testamento, está en este versículo, está en esta oración, en el tema central, o en la oración central, todo esto. Pablo dice, yo soy apóstol solamente y únicamente porque Dios me dio esto, por la voluntad de Dios, nuestro Salvador y el Señor Jesucristo. Ese es el versículo. Y aquí vamos a ir diagramando versículo a versículo y haciendo un exégesis con el tiempo. Primero quiero mostrarles la diagramación. ¿Sí? Esto es importante. La diagramación es importante. Por eso quise mostrarles esta diagramación. Ya después vamos a ver el versículo número 2, que viene luego. ¿Sí? Por ahora vamos a quedar acá.